El exorcista. Capítulo 4. Viernes 29 de abril. Mientras Chris esperaba en el pasillo de los dormitorios, el Dr. Klein y un renombrado neuropsiquiatra examinaban a la niña. Los médicos la observaron durante media hora. Se dejaba caer, daba vueltas sobre sí misma, se tiraba de los pelos, ocasionalmente hacía gestos con la cara y se apretaba las manos contra los oídos, como para anular un ruido repentino y ensordecedor. Vociferaba obscenidades, aullaba de dolor. Finalmente, se arrojó boca abajo sobre la cama, doblando las piernas debajo del estómago. Gemía en forma incoherente. El psiquiatra le dijo a Klein que se alejara de la cama. «Vamos a darle un tranquilizante», murmuró. «Tal vez así pueda hablar con ella». El internista asintió y preparó una inyección de 50 miligramos de Thorazine. Sin embargo, al acercarse los médicos a la cama, Regan pareció sentir su presencia y rápidamente se volvió. Cuando el neuropsiquiatra trató de sujetarla, empezó a chillar con furia. Lo mordió, le pegó, lo mantuvo a distancia. Solo cuando llevaron a Carl para que les ayudara, pudieron mantenerla lo suficientemente quieta como para que Klein inyectara un sedante. La dosis fue insuficiente. Tuvieron que administrarle otros 50 miligramos y esperaron. Regan se calmó. Luego, somnolienta, miró a los médicos. «¿Dónde está mamá? Quiero que venga mamá», lloraba. Ante una seña del neuropsiquiatra, Klein salió de la habitación para llamar a Chris. «Tu madre vendrá dentro de unos momentos, querida», dijo el psiquiatra. Sentado en la cama, le acarició la cabeza. Vamos, ya está bien, querida, yo soy médico». «Quiero que venga mi mamá», lloraba Regan. «Ya viene, ¿te duele, querida?» La niña asintió. Lloraba a lágrima viva. «¿Dónde?» «En todo el cuerpo», lloriqueaba Regan. «Oh, mi pequeña. Mamá». Chris corrió a la cama y la abrazó, la besó, la calmó y la consoló. Luego Chris no pudo más y rompió a llorar. «Oh, Rax, has vuelto, eres tú realmente». «Mamita, él me causaba dolor». Regan hacía pucheros. «Dile que no me dé más dolor, por favor, ¿sí?» Por un momento, Chris se quedó desconcertada. Luego echó una rápida mirada en dirección a los médicos, con una expresión suplicante en sus ojos. «Le hemos dado sedantes fuertes», dijo amablemente el psiquiatra. «¿Qué quiere decir?», él la interrumpió. «Veremos», después se volvió hacia Regan. «¿Puedes decirme qué te pasa, querida?» «No lo sé», respondió. «No sé por qué él me hace esto». Se le caían las lágrimas. Antes había sido siempre mi amigo. «¿Quién?» «El Captain Howdy, y entonces es como si otra persona estuviera dentro de mí y me obliga a hacer cosas». «¿El Captain Howdy?» «No lo sé. ¿Es una persona?» Ella asintió. «¿Quién?» «No lo sé». «Bueno, está bien. Vamos a probar algo. Regan, es un juego». Hurgó en su bolsillo en busca de una bolita de colores brillantes atada a una cadenita. «¿Nunca has visto películas en las que hipnotizan a la gente?» Ella asintió. «Bueno, yo soy hipnotizador». «Sí, yo vivo hipnotizando a las personas. Si ellos me dejan, claro. Creo que si te hipnotizo a ti, Regan, eso te ayudaría a ponerte bien. Si esa persona que está dentro de ti va a salir enseguida, ¿quieres que te hipnotice?» «Mira, tu madre está aquí a tu lado». Regan le preguntó con los ojos. «Hazlo, querida», la apremió Chris. «Pruébalo». Regan se dirigió al psiquiatra e hizo un gesto afirmativo con la cabeza. «Bueno», dijo suavemente, «pero solo un poquito». El psiquiatra sonrió y miró bruscamente detrás de él, al oír cómo un ruido de vajilla se rompería. Un valioso florero se había caído en el suelo, desde una cómoda donde el Dr. Klein apoyaba el antebrazo. Desconcertado miró su brazo y luego los fragmentos rotos. Se agachó para recogerlos. «No se moleste, doctor. Willy los quitará», le dijo Chris. «¿Podría cerrar las persianas, Sam?», dijo el psiquiatra. «¿Y bajar las cortinas?». Cuando la habitación estuvo a oscuras, el psiquiatra cogió la cadena entre los dedos y comenzó a balancear la bolita hacia atrás y hacia adelante, con un movimiento natural. Hizo brillar una luz sobre ella. Resplandecía. Empezó a musitar un ritual hipnótico. «Mira esto, Regan. Sigue mirando. Y pronto sentirás que los párpados te ponen pesados. Pesados». Poco después, la niña parecía estar en trance. «Extremadamente sugestionable», murmuró el psiquiatra. Luego le habló a la niña. «¿Estás cómoda, Regan?» «Sí». Su voz era suave y susurrante. «¿Qué edad tienes, Regan?» 12. «¿Hay alguien dentro de ti?» «A veces». «¿Cuándo?» «En distintos momentos». «¿Es una persona?» «Sí». «¿Quién?» «No lo sé». «¿El Captain Howdy?» «No lo sé». «¿Un hombre?» «No lo sé». «Pero está ahí». «Sí, a veces». «¿Ahora?» «No lo sé».
Si le digo que me hable, ¿le permitirías que me conteste? No. ¿Por qué no? Porque tengo miedo. ¿De qué? No lo sé. Si él habla conmigo, Regan, creo que te dejaría de una vez. ¿Quieres que te deje? Sí. Entonces permíteme hablar. ¿Lo harás? Una pausa. Luego. Sí. Ahora, me estoy dirigiendo a la persona que está dentro de Regan, dijo el psiquiatra con firmeza. Si se halla allí, usted también está hipnotizado y debe de responder todas mis preguntas. Durante un momento se calló para dejar que la sugestión estaba en corriente sanguínea. Luego lo repitió. Si se halla ahí, usted también está hipnotizado y debe de responder a todas mis preguntas. Salga y respóndame ahora. ¿Está ahí? Silencio. Inmediatamente ocurrió algo curioso. De pronto, el aliento de Regan se hizo fétido, espeso. El psiquiatra lo olió desde medio metro de distancia. Hizo brillar la luz sobre la cara de Regan. Chris ahogó un grito. Las facciones de su hija se transformaban, al contraerse en una horrible máscara. Los labios se le endurecieron, estirados en direcciones opuestas. La lengua, tumefacta, le colgaba de la boca como la de una bestia feroz. «Oh, Dios mío», musitó Chris. «¿Es usted la persona que está dentro de Regan?», preguntó el psiquiatra. Ella asintió. «¿Quién es usted?». «Aidan Johnson», contestó guturalmente. «¿Así se llama usted?». Ella asintió. «¿Es su nombre?». «Digamos». «¿Ha contestado?». «Digamos». «Si quiere decir que sí, haga un movimiento afirmativo con la cabeza». Lo hizo. «¿Está hablando en un idioma extranjero?». «Digamos». «¿De dónde viene?». «Soy...». «¿De dónde dice que viene?». «Soy de Dungnaban». El psiquiatra pensó durante un momento. Luego intentó otro modo de afrontarlo. «Cuando yo le pregunte, contésteme con movimientos de cabeza, ¿entienden?». Regan asintió. «¿Tiene sentido sus respuestas?», le preguntó. «Sí». «¿Es usted alguien que Regan haya conocido antes?». «No». «¿De quien haya oído hablar?». «No». «¿Es usted una persona que ella inventó?». «No». «¿Es usted real?». «Sí». «¿Parte de Regan?». «No». «¿Alguna vez fue parte de ella?». «No». ¿A usted le gusta ella?». «No». ¿Le disgusta?». «Sí». ¿La odia?». «Sí». ¿Por algo que ella hizo?». «Sí». ¿Usted la culpa por el divorcio de los padres?». «No». ¿Tiene algo que ver con los padres?». «No». ¿Con un amigo?». «No». ¿Pero la odia?». «Sí». ¿Está castigando a Regan?». «Sí». ¿Quiere hacerle daño?». «Sí». ¿Matarla?». «Sí». Si ella muriera, ¿moriría usted también?». «No». La respuesta pareció turbarlo, y bajó la vista. Pensativo, los muelles de la cama crujieron cuando se cambió de lugar. En la asfixiante quietud, la respiración de Regan parecía salir de unos pulmones pútridos. Allí, y sin embargo, lejos, lejanamente siniestra. El psiquiatra levantó de nuevo la vista y la clavó en aquella horrenda cara contraída. Sus ojos brillaban agudos, especulando con las posibilidades. ¿Hay algo que yo pueda hacer para que usted se vaya?». «Sí». ¿Me lo va a decir?». «No». «Pero...». Bruscamente el psiquiatra abrió la boca, asombrado y dolorido, cuando se dio cuenta, con horrorizada incredulidad, de que Regan le estaba apretando los genitales con una mano tan fuerte como una pinza de hierro. Con los ojos desmesuradamente abiertos, luchó por librarse, y no pudo. «¡Sam! ¡Sam! ¡Ayúdame!», dijo desfalleciente. Desconcierto, confusión. Chris se levantó y fue a encender la luz. Clint se adelantó corriendo. Regan, con la cabeza inclinada hacia atrás, se rió diabólicamente. Luego aulló como un lobo. Chris oprimió el interruptor de la luz. Volvióse. Vio cómo la película granulada y tiritante de las pesadillas en cámara lenta. Regan y los médicos retorciéndose sobre la cama en una maraña de brazos y piernas, en movimientos, en una refriega de gestos, respiraciones entrecortadas y juramentos. El aullido del ladrido y la horripilante risa. Regan relinchó. Luego se animaba la escena y la cama se agitaba. Era sacudida violentamente de un lado a otro, mientras Chris observaba, impotente, que su hija ponía los ojos en blanco y emitía penetrante aullido de terror, que emergía de la base de su columna retorcida.
Regan se arqueó y cayó inconsciente. Algo atroz abandonó la habitación. Durante un momento de tensa expectación, nadie se movió. Luego, lenta y cuidadosamente, los médicos pudieron librarse, al fin, de su grotesca postura y ponerse de pie. Miraron fijamente a Regan. Al cabo de un rato, el expresivo Klein le tomó el pulso. Satisfecho, la tapó con la manta e hizo un gesto con la cabeza. Los demás salieron del cuarto y fueron al despacho. Durante un tiempo, nadie habló. Chris estaba en el sofá. Klein y el psiquiatra se sentaron cerca de ella, en sillas enfrentadas. El psiquiatra, pensativo, se mordía el labio inferior, mientras miraba fijamente hacia la mesita de café. Luego suspiró y levantó la vista hacia Chris. Se encontró con la mirada agotada de ella. «¿Qué diablos pasa con ella?», preguntó en un susurro lastimero y ansioso. «¿Reconoció usted el idioma que hablaba?», le preguntó él. Chris denegó con la cabeza. «¿Profesa usted alguna religión?». «No». «¿Y su hija?». «Tampoco». Entonces el psiquiatra le dirigió una interminable serie de preguntas relacionadas con la historia psicológica de Regan. Cuando por fin terminó, parecía desconcertado. «¿Qué pasa?», preguntó Chris retorciendo el pañuelo, hecho un ovillo entre sus dedos de nudillos blancos. «¿Qué tiene?». «Es algo confuso», respondió evasivo. «Honestamente, sería muy irresponsable de mi parte aventurar un diagnóstico con solo un examen tan breve. Pero debe tener alguna idea, ¿verdad?», insistió ella. El psiquiatra suspiró apoyándose un dedo en la ceja. «Sé que usted está muy ansiosa, por lo cual voy a aventurar una o dos impresiones hipotéticas». Chris se inclinó hacia adelante y tensa. Los dedos sobre su falda empezaron a manosear el pañuelo, tanteando las puntas y doblándolo como si fueran cuentas de un rosario de hilo arrugado. «Para empezar», le dijo, «es casi improbable que esté fingiendo». Klein asintió. «Opinamos eso por una serie de razones», continuó el psiquiatra. «Por ejemplo, las contorsiones anormales y dolorosas, sobre todo por el cambio de sus facciones cuando le hablaba a la persona que ella cree tener dentro. Un efecto psíquico es de índole... Esa índole no se daría, a menos que ella creyera en esa persona. ¿Usted me entiende?». «Creo que sí», respondió, mientras entornaba los ojos con asombro. «Pero no entiendo de dónde viene esa persona. Quiero decir que oigo hablar de doble personalidad, pero nunca me han dado una explicación del fenómeno». «Nadie conoce tal explicación, señor McNeil. Usamos conceptos como coincidencia, mente, personalidad, pero no sabemos todavía lo que son». Movía la cabeza con gesto de duda. «No lo sabemos, no sabemos en absoluto, de modo que cuando yo empiezo a hablar de la personalidad doble o múltiple, expongo solo algunas teorías de lo que plantean interrogantes, más que a responder de ellas». Freud opinaba que ciertas ideas y sentimientos son reprimidos por la mente consciente, aunque permanecen ocultos en el subconsciente de una persona. Quedan de hecho muy arraigados y siguen expresándose a través de ciertos síntomas psiquiátricos. Pues bien, cuando este material reprimido, o llamémoslo, suficientemente arraigado, o cuando la personalidad del sujeto es débil o está desorganizada, el resultado puede ser una psicosis esquizofrénica, lo cual no es lo mismo a una doble personalidad. La esquizofrenia es un quebramiento de la personalidad, pero cuando la materia disociada es tan intensa como para presentarse de algún modo y conjugada para organizarse en el subconsciente del individuo, se dice que funciona independientemente como una personalidad separada y que gobierna las funciones del cuerpo. Respiró. Chris no perdía cada palabra, y él prosiguió. «Esa es una teoría. Hay varias más, algunas de las cuales hablan de la noción de la evasión hacia la inconsciencia, evasión de algún conflicto de problema emocional». Volviendo a Regan, no tiene antecedentes de esquizofrenia y el electroencefalograma no ha mostrado el trazado de ondas cerebrales que generalmente la acompañan, de modo que me inclino a descartar la esquizofrenia, lo cual nos deja abierto el gran campo de la histeria. «¿Entonces, hemos perdido una semana?», murmuró Chris deprimida. El preocupado psiquiatra esbozó una sonrisa. «La histeria es una forma de neurosis en la cual las perturbaciones emocionales se convierten en trastornos del cuerpo. En algunas de sus formas hay disociación. En la psicastenia, por ejemplo, el individuo pierde la conciencia de sus actos, pero se ve a sí mismo actuar y atribuye sus actos a otra persona. Sin embargo, su idea de la segunda personalidad es vaga, y la de Regan parece específica, de modo que llegamos a la forma de histeria que Freud llamó conversión. Nace del sentimiento inconsciente y de culpa, y de la necesidad de ser castigado. El síntoma predominante sería la disociación, o aún la personalidad múltiple. Y el síndrome podría también incluir convulsiones, epileptoides, alucinaciones y excitación motriz anormal.
Es semejante a lo que tiene Regan, aventuró Chris pensativa. ¿No le parece? Si no fuera por eso de la culpa, ¿por qué podría sentir culpa? Una respuesta estereotipada sería, dijo el psiquiatra, el divorcio. Los niños sienten a menudo que ellos son los rechazados y asumen la responsabilidad total por la partida de uno de sus padres. En el caso de su hija, hay motivos para creer que esa puede ser la razón, y aquí pienso en la preocupación y en la profunda depresión por la idea de que la gente muere. La tanatofobia en los niños va acompañada de la formación de culpa, relacionada con una presión familiar. A menudo el temor a perder a uno de los padres provoca furia e intensa frustración. Más aún, la culpa de este tipo de histeria no es necesariamente conocida por la mente. Incluso podría ser culpa de la que decimos que flota libre, o sea, una culpa general no relacionada con la nada en particular, concluyó, y Chris sacudió su cabeza. Estoy algo confusa, murmuró. ¿Dónde se insertaría esta nueva personalidad? Voy a emitir otra suposición, replicó. Solo es una conjetura. Más, presumiendo que es una conversión histérica provocada por un complejo de culpa, entonces la segunda personalidad sería simplemente un agente que aplica el castigo. Si Regan misma lo hiciera, significaría que ella reconoce su culpa, pero quiere escapar de ese reconocimiento, por tanto tenemos una segunda personalidad. ¿Y eso es lo que cree usted que tiene? Como ya le he dicho, no lo sé, contestó el psiquiatra, aún evasivo. Parecía escoger las palabras como si eligiera las piedras para cruzar un arroyo. Es muy poco común en una criatura de la edad de Regan el poder reunir y organizar los componentes de una nueva personalidad y otras cosas desconcertantes. Su actuación, con el tablero Ouija por ejemplo, indicaría una naturaleza en extremo sugestionable, y sin embargo, según parece, nunca la ha hipnotizado. Se encogió de hombros. Bueno, tal vez ella se resistió, pero lo realmente asombroso, anotó, es la aparente precocidad de la nueva personalidad. No es en absoluto una persona de 12 años, es mucho mayor, y también las palabras que ha usado. Clavó la vista en la alfombra frente a la chimenea, mordiéndose pensativo el labio. Existe un estado similar, por supuesto, pero no sabemos mucho de él. Una forma de sonambulismo en la que el sujeto manifiesta repentinamente conocimientos o habilidades que nunca había aprendido antes, y en la que la segunda personalidad intenta destruir a la primera. Sin embargo, de pronto se interrumpió y miró a Chris. Todo esto es terriblemente complicado, le dijo, y yo lo he simplificado mucho. Entonces, ¿dónde está la clave?, preguntó Chris. Por el momento la desconocemos. La niña necesita un examen exhaustivo por un equipo de expertos, 2 o 3 semanas en un estudio realmente intensivo en una clínica, por ejemplo, la clínica Barringer. Está en Dayton. Chris desvió la mirada. ¿Tiene algún inconveniente? No, ninguno, suspiró ella. Solo que he perdido la esperanza, eso es todo. No le entiendo. Es una tragedia interior. El psiquiatra habló por teléfono a la clínica Barringer desde el despacho de Chris. Quedaron en que llevarían a Regan al día siguiente. Los médicos se fueron. Chris se tragó el dolor de recuerdos de Dennings, junto con el recuerdo de muerte y de gusanos de vacíos y soledad indecible, y de quietud, tinieblas bajo la tierra donde nada se mueve, nada. Lloró brevemente y empezó a hacer las maletas. Estaba en su dormitorio eligiendo la peluca que llevaría a Dayton, cuando apareció Carl. Alguien venía a verla, le dijo. ¿Quién? Un detective. ¿Y quiere verme a mí? Él asintió. Luego la alargó una tarjeta. La miró con aire ausente. Decía William F. Kinderman, teniente de policía, y bajó en el ángulo izquierdo como una pariente pobre. Se leía sección homicidios. Estaba impresa en letra inglesa, más apropiada para un vendedor de antigüedades. Sospechando algo, levantó la mirada de la tarjeta. ¿Trae algo que pueda ser un guión? ¿Un sobre marrón grande o algo por el estilo? Chris había descubierto que no había una sola persona en el mundo que no tuviera una novela o un guión o un bosquejo de ambos metidos en un cajón o una comedia en la calabaza. Ella parecía atraerlos, pero Carl hizo un gesto negativo con la cabeza. Chris se sintió inmediatamente curiosa y bajó las escaleras. ¿Burke? ¿Tendría algo que ver con Burke? La esperaba en el vestíbulo sosteniendo el ala de su sombrero, con unos dedos cortos, gruesos y recientemente arreglados por la manicura. Regordete, de 50 y pico, mejillas flácidas, brillantes por el jabón, pero sus arrugados pantalones con rodilleras contrastaban con el atilamiento de su cuerpo. Una vieja chaqueta de tweed gris, pasada de moda, le quedaba muy holgada y sus húmedos ojos marrones levemente almendrados parecían contemplar tiempos ya idos.
Jadeaba como un asmático mientras esperaba. Chris se acercó a él. El detective extendió su mano con un gesto cansino y algo paternal, y habló con una voz ronca y infasmatosa. ¿Me he metido en algún lío?, le preguntó Chris ansiosa al darle la mano. «Oh, no, ¿qué va?», exclamó él, e hizo un gesto con una mano como si espantara moscas. Había cerrado los ojos e inclinado la cabeza. La otra mano la tenía suavemente apoyada contra el estómago. Chris estaba esperando un «Dios no lo permita». «No, es puro formulismo», la tranquilizó. «¿Formulismo? ¿Está ocupada?» «Si lo está, puedo volver mañana». Hizo un ademán de irse, pero Chris le dijo ansiosa: «¿De qué se trata? ¿Burke? ¿Burke Dennings?». El aplomo del detective relajó su tensión. «Es una lástima», musitó, con los ojos bajos y moviendo la cabeza. «¿Lo mataron?», preguntó Chris con una mirada impresionada. «¿Es esa la razón de su presencia aquí? ¿Lo mataron, verdad?». No, es un formulismo», repitió él. «Puro formulismo. Como era un hombre tan importante, no podíamos desentendernos del caso. No podíamos», manifestó con aire de importancia. «Solo unas preguntas. ¿Se cayó? ¿Lo empujaron?». Al preguntar subrayó cada posibilidad con movimientos de cabeza y de manos. Luego se encogió de hombros y susurró con voz ronca: «¿Quién sabe? ¿Le robaron algo?». «No, nada, Miss McNeil, pero en estos tiempos no se necesita un motivo». Movió constantemente las manos como un guante flácido, manejado por un titiritero. «Hoy por hoy, señorita, un motivo es un estorbo para un asesino. Más todavía, un impedimento». Agitó la cabeza. Esas drogas, deploro la LSD». Miró a Chris mientras se golpeaba el pecho con los dedos. «Créame, yo soy padre, y se me parte el corazón al ver las cosas que están pasando». «¿Tiene usted hijos?». «Sí, uno». «¿Varón?». «No, una niña». «Bueno, ¿por qué no pasa al despacho?», lo interrumpió Chris ansiosa, mientras se volvía para indicarle el camino. Estaba perdiendo la paciencia. «Miss McNeil, ¿podría pedirle un favor?». Chris se volvió con el pensamiento de que se pediría un autógrafo para sus hijos. Nunca era para quienes lo pedían, siempre para los chicos. «Sí, por supuesto». «Mi estómago», hizo mueca. «¿No tendría por casualidad alguna sal de frutas? Lamento molestarla». «No es ninguna molestia», suspiró Chris. «Siéntese en el despacho», dijo señalando hacia la estancia. Luego se volvió y se encaminó a la cocina. «Creo que tengo un frasco». «No, yo iré a la cocina», le dijo, y la siguió. «No quiero molestar». «No es ninguna molestia». «De verdad, no se moleste, se lo ruego. Sé que usted está ocupada». «¿Tiene hijos?», preguntó mientras caminaba a su lado. «Ah, sí, una hija, ya me lo ha dicho, solo una hija». «Sí, solo ella». «¿Qué edad tiene?». «Acaba de cumplir 12». «Entonces no tiene por qué preocuparse», musitó. «Al menos todavía. Pero tenga cuidado dentro de un tiempo». Movió la cabeza. Chris notó que su andar era torpe. Cuando uno ve a cada paso la enfermedad. Continuó: «Increíble, tremendo. Hace unos días, o semanas, no me acuerdo, miré a mi esposa y le dije: Mary, el mundo entero está trastornado. Todos, el mundo entero». Hizo un ademán como si quisiera abarcar el mundo al que se refiere. Entraron en la cocina donde Carl estaba limpiando el interior del horno. Ni se movió ni se dio por enterado de su presencia. «Me da tanta vergüenza», exclamó el detective cuando Chris abrió un aparador. Pero tenía la mirada en Carl, aquella mirada que le resonaba inquisitivamente. La espalda, los brazos, el cuello, y como un ave planeando sobre un lago. Conozco una famosa actriz de cine», continuó. «Y tengo que pedirle sal de frutas. Hay que ver». Chris había encontrado el frasco y buscaba un abrebotellas. Lo abrió. «¿Sabe usted que he visto 6 veces su película Ángel?». «Si quiere usted encontrar al asesino», murmuró ella, mientras le servía el efervescente sal de frutas, «arreste al productor y al jefe de fotografía». «Oh, no, me parece excelente, de veras, me ha encantado». «Siéntese». Chris movió la cabeza en dirección a la mesa. «Muchas gracias», se sentó. «La película es simplemente extraordinaria», insistió. «Conmovedora, de verdad. Pero hay una sola cosa», se aventuró. «Un pequeñísimo detalle». «Oh, gracias». Ella le había alargado el vaso de sal de frutas y se había sentado al otro lado de la mesa, con las manos entrelazadas. «Un pequeño error», prosiguió en tono de excusa. «Sin importancia, y créame, por favor. Solo soy un profano, ¿sabe? Uno más del público».
¿Qué puedo saber yo? Sin embargo, me pareció, a mí un profano, que la música perturba algunas escenas. Molestaba mucho. Entraba en calor, entusiasmado. No hacía más que recordar que era una película, igual que en esos ángulos fotográficos raros que usan hoy en día. Distraen tanto a propósito. Miss McNeil, la música es un plagio de Mendelssohn. Chris tamborileó con los dedos suavemente sobre la mesa. Extraño detective, ¿y por qué miraba constantemente a Carl? No sabré decirle, pero me alegro de que le haya gustado la película. Lo mejor es que se la tome, dijo señalando la sal de frutas con un gesto de la cabeza. Va a perder la efervescencia. Oh, sí, soy tan parlanchín. Y usted tiene cosas que hacer. Perdóname. Levantó el brazo como si fuera a hacer un brindis y vació su contenido levantando el lado del meñique. ¡Qué rica!, exclamó satisfecho al dejar el vaso mientras atraía su atención la escultura del pájaro que estaba haciendo Regan. Ocupaba el centro de la mesa, su pico flotaba, burlón y estirado sobre el salero y el pimentero. ¡Qué raro!, sonrió. Bonito, levantó la mirada. ¿Quién es el artista? Mi hija, contestó. Muy bonito, mire, me molesta tener que ser... Sí, ya sé, soy un pesado. Pues bien, le haré una o dos preguntas y terminaremos. De hecho, una sola y miré. Miró su reloj de pulsera como si estuviera ansioso por acudir a otra cita. Como el pobre señor Dennings, dijo esforzadamente, había terminado de filmar en esta zona, pensamos que tal vez visitaría a alguien en la noche del accidente. Además de usted, ¿tenía alguna otra amistad por aquí? ¿No sabe? Estuvo aquí aquella noche. ¿Sí? Arqueó las cejas hacia la hora del accidente. ¿A qué hora ocurrió?, le preguntó Chris. A las 7:05. Entonces sí. Esto lo explica, asintió con la cabeza y se volvió en su silla, como si fuera a irse. Estaba borracho y se cayó por la escalera. Sí, esto sí era el caso. Para siempre, pero escuché, solo para el sumario. ¿Podré decirme aproximadamente a qué hora salió de la casa? Tanteaba, la verdad, como un aburrido solterón las verduras en el mercado. ¿Cómo había podido llegar a ser tan teniente de la policía?, se preguntó Chris. No sé, respondió. Yo no lo vi. No entiendo. Él vino y se fue mientras yo no estaba. Yo había ido al consultorio médico en Roslyn. Ah, claro, hizo un gesto afirmativo con la cabeza. Por supuesto. Pero entonces, ¿cómo sabe usted que estuvo aquí? Bueno, Sharon dijo. ¿Sharon?, la interrumpió. Sharon Spencer, es mi secretaria. Estaba aquí cuando llegó Burke. Ella... ¿Vino a verla a ella?, preguntó. No, a mí. Claro, perdóneme por haberla interrumpido. Mi hija estaba enferma y Sharon lo dejó aquí mientras ella iba a comprar unos medicamentos. Pero cuando volvió a casa, Burke ya no estaba. ¿Y a qué hora fue eso, por favor? Más o menos a las 7:15 o 7:30. ¿A qué hora salió usted? A eso de las 6:15. ¿Y a qué hora se marchó Miss Spencer? No lo sé. Y entre la hora en que se fue Miss Spencer y el momento en el que usted llegó, ¿quién estaba aquí en la casa con el señor Dennings aparte de su hija? Nadie. ¿Nadie? ¿La dejó sola? Chris asintió. ¿Ningún sirviente? No, Willie y Carl estaban... ¿Quiénes son? Bruscamente Chris sintió que la tierra se movía bajo sus pies. La entrevista, se dio cuenta, se había convertido en un inflexible interrogatorio. Bueno, Carl está aquí, ya lo ve. Hizo un gesto con la cabeza mientras clavaba su aburrida mirada en la espalda del sirviente, que seguía limpiando el horno. Willie es su esposa, prosiguió. Son los sirvientes, tenían la tarde libre y cuando llegué, ellos no habían vuelto aún. Willie... Chris hizo una pausa. ¿Willie qué? No, nada. Se encogió de hombros al tiempo que desviaba la vista de la espalda de su sirviente. El horno estaba limpio. ¿Por qué seguía frotándolo, Carl? Buscó un cigarrillo. Kinderman se lo encendió. Entonces, ¿solo su hija podría saber cuándo salió de la casa Dennings? ¿Pero fue en realidad un accidente? Oh, por supuesto, es un formulismo, Miss McNeil. Un formulismo. No le robaron nada al señor Dennings. Y él no tenía enemigos, por lo menos. Ninguno que nosotros conozcamos en el distrito. Chris lanzó una discreta mirada a Carl, pero rápidamente se volvió hacia Kinderman. ¿Se habría dado cuenta? Aparentemente no. Pasaba sus dedos por la escultura. ¿Este tipo de pájaro tiene un nombre? No me acuerdo cuál es. Notó que Chris lo miraba y le dio un poco de vergüenza. Discúlpeme, usted está ocupada. Un minuto más y acabamos. ¿Podría decir su hija cuándo se fue el señor Dennings? No podría.
Le habían dado sedantes fuertes. Oh, qué pena. Sus ojos parecían llenos de preocupación. ¿Es grave? Me temo que sí. ¿Puedo preguntar?, insinuó. Todavía no sabemos nada. Tenga cuidado con las corrientes de aire, le advirtió en tono firme. Chris parecía absorta. Una corriente de aire en invierno, cuando la casa está caliente, es una alfombra mágica para los microbios. Mi tía solía decirlo. Tal vez fuera solo un cuento, quizá. Se encogió de hombros. Pero yo creo que ese cuento es un menú complicado en un distinguido restaurante francés. Un fascinante y complicado camuflaje de algo que, de otro modo, no se tragaría uno, por ejemplo, algarrobas, dijo. Chris se relajó. Kinderman había vuelto a ser el perrito lanudo retosando. ¿El cuarto de ella es el de la ventana grande a la escalera?, dijo mientras señalaba con el pulgar en dirección al dormitorio. Chris asintió. Mantenga cerrada esa ventana y verá cómo mejora la niña. Siempre está cerrada y con las cortinas corridas, dijo Chris, mientras él hundía una mano regordeta en el bolsillo interior de su chaqueta. Mejorará, repitió en tono sentencioso. Recuerde, hombre prevenido. Chris volvió a tamborilear con los dedos en la mesa. ¿Está usted ocupada? Bueno, hemos terminado. Solo unas anotaciones para el sumario y acabamos. Del bolsillo de la chaqueta sacó un programa arrugado de una representación escolar de Cyrano de Bergerac, y luego se palpó los bolsillos del abrigo, donde encontró el resto del lápiz amarillo y mordisqueado, cuya punta parecía haber sido hecha con tijeras. Aplastó el programa sobre la mesa y le alisó las arrugas. Solamente 1 o 2 nombres, dijo. ¿Spencer con C? Sí, con C. Con C, repitió, escribiendo el nombre en el margen del programa. ¿Y los sirvientes de la casa, John y Willie? Carl y Willie. Willie Engstrom. Carl, bien. Carl Engstrom anotó los nombres con la letra de trazo grueso. Ahora vamos a ver las horas, dijo ronco, mientras le daba la vuelta al programa y buscaba un espacio en blanco. Las horas. Oh, no, espere, me olvidaba. Sí, los sirvientes. ¿A qué hora dijo que llegaron? No he dicho nada sobre eso. Carl, ¿a qué hora volvió esa noche? Chris dirigió a él. El suizo se volvió mostrando su rostro inescrutable. Exactamente a las 9:30, señora. Cierto, usted se había olvidado la llave. Recuerdo que miré el reloj de la cocina cuando tocó el timbre. ¿Vio una buena película?, preguntó el detective a Carl. Yo nunca me guío por los comentarios, le dijo Chris, en un susurro aparte. Es lo que piensa la gente, el público. Paul Scofield en Lear, informó Carl el detective. Ah, sí, yo también la he visto, es magnífica. Sí, en el cine Crest, continuó Carl. La sesión de las 6. Inmediatamente después tomé un autobús frente al cine y... Oh, por favor, no es necesario, protestó el detective con un gesto. Por favor. A mí no me molesta. Si usted insiste, me apeé en el cruce de la avenida Wisconsin en la calle M a las 9:20 y quizá después caminé hasta la casa. No es necesario que siga, le informó el detective, pero de todos modos, gracias. ¿Le gustó la película? Buenísima. Sí, a mí me pareció lo mismo. Excepcional. Bueno, volvió a dirigirse a Chris y a escribir en el programa. La he hecho perder tiempo, pero tengo una tarea que cumplir. Se encogió de hombros. Solo un momento y terminamos. Trágico, trágico. Jadeó mientras escribía en los márgenes. Un talento tan grande y un hombre que conocía a la gente. Estoy seguro que sabía cómo manejar a las personas. Con tantos elementos que podía ver a su lado bueno, a su lado malo. Por ejemplo, los operadores, los ingenieros de audio, los compositores, todos. Corríjame si me equivoco, pero me parece que hoy es un director importante. Ha de ser casi un Dale Carnegie. ¿Estoy equivocado? Bueno, Burke tenía su genicito, suspiró Chris. El detective se volvió a poner el programa en posición normal. Tal vez sea así con los tipos importantes, la gente de su talla. Volvió a garabatear, pero la clave está en la gente que pasa inadvertida, esos que manejan los pequeños detalles y que, si no los manejaran bien, serían detalles mayores, ¿no le parece? Chris se miró las uñas y tristemente movió la cabeza. Cuando Burke empezaba a hablar, nunca había diferencias, murmuró. No, señor, solo cuando bebía. Terminamos, hemos terminado. Kinderman le puso el punto a la última I. Oh, no, espere, se acercó de repente. ¿Mr. Engstrom salieron y volvieron juntos? Hizo un gesto en dirección a Carl. No, ella fue a ver una película de los Beatles, respondió, en el momento en el que Carl se disponía a contestar. Volvió unos minutos después que yo.
¿Por qué habré preguntado eso? No era importante. Se encogió en hombros mientras doblaba el programa y se lo metía junto con el lápiz en el bolsillo de la chaqueta. Bueno, eso es todo. Cuando esté en mi oficina, seguro que me acordaré de algo. Debería haber preguntado, pero siempre me pasa. En tal caso, ¿podría llamarla? Resopló. Chris se puso de pie al mismo tiempo. Estaré ausente de la ciudad 2 semanas, dijo ella. ¿Esto puede esperar? La tranquilizó. Puede esperar. Tenía la vista clavada en la escultura con una sonrisa afectuosa. Bonita, bonita de verdad, dijo. Se inclinó y la cogió, pasándole el pulgar sobre el pico. Chris se agachó para coger un hilo del suelo. ¿Es un buen médico el que lleva a su hija?, le preguntó el detective. Volvió a poner la figura en su lugar y se dispuso a marcharse. Chris lo siguió hosca mientras se ataba el pulgar con el hilo. Tengo muchos médicos, murmuró ella. De cualquier modo, la voy a internar en una clínica que se considera como muy buena en el tipo de trabajo que usted hace, aunque en la clínica manejan virus. Esperemos que sean bastante mejores que yo. ¿Queda fuera de la ciudad esa clínica? Sí. ¿Es buena? Veremos. Manténgala alejada de las corrientes de aire. Habían llegado a la puerta de entrada. Él puso una mano en el tirador. Bueno, ahora podría decirle aquello que ha sido un gran placer, pero en estas circunstancias... Inclinó la cabeza y la sacudió. Lo siento mucho, de veras. Chris se cruzó de brazos y bajó la cabeza haciendo un leve gesto afirmativo. Kinderman abrió la puerta y salió, mientras se volvía hacia Chris y se puso el sombrero. Y que no sea nada lo de su hija. Gracias, sonrió débilmente. Saludó con la cabeza en un ademán de amabilidad afectuosa y triste y se marchó caminando torpemente. Chris lo vio dirigirse hasta un coche patrulla que lo esperaba cerca de la esquina. Frente a una boca de incendio, sujetó su sombrero con una mano, pues se había levantado un viento cortante del sur. Ondularon los bajos de su abrigo. Chris cerró la puerta. Cuando hubo subiendo al coche, Kinderman se volvió para mirar la casa. Creyó ver un movimiento en la ventana de Regan, como una ágil figura que se apartaba y se desaparecía. No estaba seguro. La había entrevisto de reojo al volverse, pero vio que las persianas estaban abiertas. Extraño, esperó un momento. No apareció nada. Frunciendo el ceño, desconcertado, el detective abrió la guantera, extrajo un pequeño sobre marrón y un cortaplumas de uso múltiple. Abrió la navajita más pequeña y poniendo su pulgar dentro del sobre, se quitó la pintura que le había dejado en una uña al pájaro, modelado por Regan. Cuando terminó, cerró el sobre e hizo un gesto con la cabeza al sargento que estaba al volante. Arrancaron. Mientras iban por la calle Prospect, Kinderman se metió sobre el bolsillo. «Cuidado», advirtió el sargento al ver la densidad del tránsito. «Esto es trabajo, no placer». Se restregó los ojos con dedos cansados. «Ah, qué vida, qué vida». Más tarde, mientras el Dr. Klein inyectaba a Regan 50 miligramos de Sparring para que pudiera viajar tranquila hasta Dayton, el teniente Kinderman meditaba de su despacho, con las palmas de las manos apoyadas en la mesa, escudriñando los fragmentos de desconcertantes datos. El sutil rayo de una vieja lámpara de mesa brillaba sobre un desorden de informes desparramados. No había otra luz. Creía que esto le ayudaba a precisar el foco de su concentración. La respiración de Kinderman se oía penosa en la oscuridad al tiempo que su mirada se paseaba por la estancia. Después respiró hondo y cerró los ojos. Cerrado por balance mental, se instruyó a sí mismo, como lo hacía siempre que quería ordenar su cerebro para considerar un nuevo punto de vista. Debemos liquidar absolutamente todo. Al abrir los ojos leyó el informe del forense sobre Dennings. Fractura de cráneo y cuello, numerosas contusiones, desgarros y abrasiones, y equimosis de la piel del cuello, elongación del esternocleidomastoideo, del esplenio, del trapecio y de varios músculos menores con fractura de columna y vértebras, y elongación de los ligamentos espinosos anterior y posterior. Por la ventana contempló la oscuridad de la noche. La luz de la cúpula del Capitolio en el Congreso trabajaban hasta muy tarde. Cerró los ojos nuevamente y recordó la conversación sostenida con el forense del distrito. A las 12:05, la noche en que murió Dennings. ¿Puede haberse hecho todo esto en una caída? No, es poco probable. Los músculos trapecios bastan para impedirlo. Tenemos luego las diferentes articulaciones de las vértebras cervicales que ofrecen resistencia, así como también los ligamentos que unen a los huesos. Hablando llanamente, ¿es posible o no? Por supuesto que es posible, ya que estaba borracho, y esos músculos en tales circunstancias se hallaban sin duda algo relajados. Quizás si la fuerza del impacto inicial hubiese sido suficientemente y poderosa,
¿Al caerse tal vez desde 8 o 10 metros de altura antes de golpearse? Sí, sí, eso. Y si inmediatamente después del impacto su cabeza se hubiera atascado en algo, en otras palabras, si hubiese caído en una interferencia inmediata entre la rotación normal de la cabeza y el cuerpo como unidad, entonces, y digo solo entonces, se podría haber llegado a este resultado. ¿Podría habérselo hecho a alguien? Sí, pero tendría que ser excepcionalmente fuerte. Kinderman había verificado la explicación de Carol Engstrom respecto al sitio en que se encontraba en el momento de la muerte de Dennings. Las horas coincidían, así como también los horarios de los autobuses de la capital. Más aún, el conductor del autobús que Carol dijo haber tomado frente al teatro salió de servicio en las calles Wisconsin y M, donde Carol dijera que se había apeado hacia las 9:20. Se había producido un relevo de conductores y el que se retiró había anotado la hora del relevo, las 9:18 exactamente. Sin embargo, sobre la mesa de Kinderman se hallaba un sumario instruido contra Engstrom el 27 de agosto del 63, que lo acusaba de haber estado robando narcóticos durante meses de la casa de un médico en Beverly Hills, donde él y Willie trabajaban por aquel tiempo. Nacido el 20 de abril de 1921 en Zurich, Suiza, casado con Willie Brown el 7 de septiembre de 1941, hija Elvira, nacida en Nueva York el 11 de enero del 43, domicilio actual desconocido. El resto lo encontraba desconcertante al detective. El médico, cuyo testimonio era indispensablemente para proseguir el sumario. ¿Por qué lo haría? Chris MacNeil había contratado los servicios de Engstrom solo 2 meses después, lo cual significaba que el médico les había dado buenas referencias. ¿Por qué lo haría? No cabe duda que Engstrom había robado las drogas, y sin embargo, un examen médico efectuado después de la acusación no había dado ni el más leve signo de que fuera toxímano, ni siquiera de que tomara drogas ocasionalmente. ¿Por qué no? Con los ojos aún cerrados, el detective desgranó lentamente un trabalenguas de Lewis Carroll, otro de sus recursos para despejar la mente. Cuando terminó, abrió los ojos y clavó la mirada en la rotonda del Capitolio, tratando de no pensar en nada, pero como siempre le resultó imposible. Con un suspiro, echó una ojeada al informe del psicólogo de la policía sobre las recientes profanaciones en la iglesia de la Santísima Trinidad. Estatua, falo, excrementos humanos, de Mincarras, había subrayado en rojo. Respiró en silencio y emprendió el trabajo de investigación sobre la brujería que abrió por una página marcada con el sujetapapeles y que se refería a la misa negra. Pasó las páginas hasta al llegar a un párrafo subrayado que trataba de asesinos rituales. Lo leyó detenidamente, mordisqueándose la yema del dedo índice. Cuando terminó, frunció el ceño y agitó la cabeza. Clavó en la lámpara una pensativa mirada. Al fin apagó la luz, salió de su despacho y se dirigió al depósito de cadáveres. Al acercarse Kinderman al joven empleado de la entrada, que estaba comiéndose un bocadillo de jamón y queso, sacudió las migajas que cubrían un crucigrama. «Dennings», murmuró el detective con voz ronca. El empleado asintió mientras llenaba una horizontal de 5 letras. Luego se levantó con el bocadillo y se dirigió al corredor. Kinderman caminaba detrás, sombrero en mano, siguiendo un tenue perfume a semillas de alcarabea y mostaza hacia hileras de compartimientos refrigerados, hacia el mueble sin sueños, usado para archivar los ojos sin vista. Se detuvieron en el compartimiento 32. El inexpresivo empleado lo abrió, mordió el bocadillo y cayó sobre la mortaja una miga con mayonesa. Durante un momento, Kinderman miró hacia abajo. Luego, lenta y suavemente, descorrió la sábana para descubrir lo que ya había visto. Y sin embargo, se resistía a creer. La cara de Burke Dennings estaba completamente vuelta hacia abajo.